No seamos tan solamente oidores, Padre, sino hacedores de tu palabra. Y te rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude a vivir tu palabra. Danos la fuerza, Padre, porque la humanidad no es suficiente, oh Dios, para recibir y contener tu verdad. Te rogamos que ahora tú tomes el control esta noche y nos podamos deleitar en tu presencia. Tú eres lo más grande que hay y que habrá siempre, Padre. Tu presencia, dice la Biblia, hay plenitud de gozo, Padre. Y ese gozo es constante y es eterno. Y nosotros queremos entrar en ese gozo todos los días, si es posible, Padre. Queremos tocar la puerta y queremos verte a ti, oh Dios mío, en tu hogar, en tu presencia, donde tú habitas, Rey de Gloria. Te entregamos nuestros corazones para que los limpies y que cualquier cosa que quiera interrumpir este tiempo, tú lo anules con tu presencia. Padre, quédate con nosotros esta noche. Te lo pedimos en los méritos de tu Hijo. Amén y amén. Esta noche quiero partir con un verso. Primera de Corintios capítulo 2, verso 16. Dice: pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero Pablo aquí termina este capítulo con una ley, y es esta. Dice: pero nosotros, dice, entendemos estas cosas, porque tenemos, dice, la mente de Cristo. Porque nosotros entendemos estas cosas, dice, porque tenemos, ¿no es cierto?, la mente de Cristo. El contexto del capítulo es, o lo titula Pablo, ¿no es cierto?, la sabiduría. Yo creo que el camino más excelso de Dios es su sabiduría. Si nosotros logramos comprender su sabiduría, valió la pena haber vivido. Si logramos un poco comprender la esencia de la sabiduría de Dios, no vivimos de balde en este mundo. Pero si no logramos entender la sabiduría, vivimos de balde, no, hermano. Y Pablo, cuando termina acá, ¿no es cierto?, hablando acerca de lo alto y lo sublime que son los pensamientos de Dios y de lo inentendible que puede ser, ¿no es cierto?, las ideas de Dios, los proyectos de Dios y lo que Dios hace, dice, pero nosotros, dice, ese nosotros hace alusión a un grupo que ha alcanzado una madurez. Y una madurez a través del propósito y el trato que Dios ha tenido con ellos, ¿no es cierto? Un trato que en algunos casos ha tardado toda la vida, ¿no es cierto? Y acá él dice, pero nosotros entendemos, dice. Y qué glorioso es para Dios cuando un hijo entiende. Yo no creo que Pablo acá se esté, como decimos nosotros en Chile, tirando los carriles, ¿no es cierto? Si el Espíritu Santo ha tomado esta carta y la ha convertido en palabra de Dios y la ha canonizado, como dicen los teólogos, y la ha puesto en un texto sagrado que hoy llamamos Biblia, después de un proceso de 2000 años de evolución, ¿no es cierto?, religiosa y en fe, entonces yo creo que aquí lo que Pablo dice es verdad. Él no está diciendo ni está tirando afuera del tiesto, como decimos nosotros, sino que realmente está diciendo algo que Dios está diciendo, amén. Es así. Tú tienes mi mente o puedes entender mis pensamientos. Y qué glorioso es ver que un hombre como Pablo, ¿no es cierto?, un hombre que fue perseguidor de la iglesia, un hombre que en un momento estaba muy mal con Dios, ¿no es cierto?, por el proceso de la evolución de su comunión con Dios, llega en un momento a tener la mente de Cristo. Y lo más, ¿no es cierto?, anecdótico en la vida de él es que él ni siquiera conoció a Jesús, ¿me entienden?, naturalmente hablando. Todo lo que él conoció de Cristo fue sobrenaturalmente hablando, ¿me entienden?, o espiritualmente hablando. Y él pudo llegar a la concepción, a lo que realmente Cristo quería, o el mensaje, entender el espíritu, ¿no es cierto?, del mensaje en el fondo. Porque si hay algo que uno a veces ve en la vida, ve mucha gente que predica, que puede hablar y todo, pero si hay algo que uno con los años comienza a darse cuenta, es la liviandad de la interpretación. Lo somero, por encimita, así nomás, ¿me entienden? Y nunca se logra profundizar en la realidad. Y cuando hablo de profundizar la realidad, no estoy hablando de que estudiamos más o investigamos más, no, sino que tiene que ver con un tema de evolución, un tema de esencia humana, más que de intelecto, ¿me entienden? Y muchas veces las personas viven las mismas situaciones o cosas parecidas y evolucionan de manera distinta. Hay personas que ante la adversidad, ante situaciones conflictivas, ante el abuso, ante la persecución, toman un radio de evolución que los lleva a convertirse en peores personas de los que aquellos que los maltrataron. Y hay otras personas que pasan por lo mismo y se vuelven súper bondadosos, ¿me entienden? O se vuelven súper sensitivos a la necesidad ajena, pasando por las mismas injusticias. A eso me refiero, hacia dónde toma curso el corazón en el fondo, en medio de la adversidad. Hay gente que al ser maltratado se vuelven más buenos y hay gente que bajo las mismas injusticias se vuelven más malos todavía.
Hay personas a las cuales se le ha dado todo, ¿no es cierto?, en la vida. Han tenido una familia bien constituida, han tenido sus padres, han tenido un contexto familiar de amor y todo. Y esas personas nunca evolucionan, siguen siendo siempre pasmados. Y otros que a veces no tienen nada, que se criaron así con los buches y las patas, como decimos nosotros acá en Chile, y ahí sin un apoyo familiar, sin un padre, sin una madre, sin lo básico en su hogar, se vuelven gente atinada, gente madura, buenos padres, buenos líderes de familia, buenos, etc. Lo entendible es el cauce del corazón, ¿me entienden? Que ya no tiene que ver con cultura ni formación intelectual, tiene que ver con la intención del corazón. Hay gente que por naturaleza, por ejemplo, son flojos, ¿me entienden? Aunque los padres ahí se hayan partido los lomos trabajando y hayan sido forzados y todo, pero son flojos y lo llevan en la sangre y no se lo pueden sacar de ahí. Y hay otros, ¿no es cierto?, que criándose en contextos así súper oscuros, de violencia, de drogadicción, de delincuencia, de marginalidad, y salen de esos medios y se convierten en gente emprendedora, trabajadora, que quiere salir de esos ambientes, se esfuerzan, estudian como pueden, salen y se logran convertir en buenos entes de la sociedad. ¿Cómo se explica ese fenómeno? Es inentendible, ¿me entienden? Es una cuestión de corazón nomás. ¿Hacia dónde se inclina el corazón? ¿Cómo funciona la mente? Yo creo que el gran misterio nuestro es qué hay entre acá y acá, ¿me entienden? ¿Qué hay entre acá y acá? Entonces, cuando uno ve la Biblia, uno se da cuenta que ese mismo dilema es con el que Dios se ve enfrentado cuando trata al hombre, por ejemplo. Ese famoso dilema de Caín y Abel, por ejemplo, que se ha vuelto material de leyenda, pero en un montón de culturas. En un montón de culturas está la historia de dos hermanos, uno bueno, uno malo, con ciertas ramificaciones en las historias, pero básicamente es la misma. Lo mismo que ocurre con el tema del diluvio, por ejemplo. Hay recuentos del diluvio hasta las tablas sumerias, hermano. ¿Me entienden? Entonces, uno se da cuenta de que este cuento es como tan... Es una línea tan delgada. ¿Hacia dónde me inclino? ¿En qué me convierto? ¿Qué soy? ¿Cómo pienso? ¿Qué siento al estar frente a una instancia? Ante una realidad, ante una palabra, ante un acontecimiento. ¿Qué actúo? ¿Cómo pienso? ¿Cuál es mi radio de acción? Eso tiene que ver con la esencia del alma. Y ahí nadie se puede meter dentro de ti y decirte, mira, inclínate para allá o inclínate para acá. Es una decisión personal, ¿me entienden? El tema del autosacrificio. Y personas que en medio de una adversidad o en medio del peligro deciden a veces dar la vida o arriesgar la vida por el bienestar de otros, ¿no es cierto? Y hay otros que simplemente se arrancan. ¿Cómo se explica eso? Eternidad, esencia, podemos ponerle cualquier nombre. Pero Pablo acá dice algo. En otras palabras, él está diciendo que él logró entender a Dios porque algo ocurrió dentro de él. Algo que más trascendente que la intervención en su vida cuando Cristo se le aparece camino a Damasco. Es más grande que eso. Porque yo no creo que una simple intervención sobrenatural de parte de Cristo en este caso, ¿no es cierto?, sea suficiente para que Pablo se convierta en el hombre que va a impactar la cristiandad por 2000 años. ¿Me entienden? Es más que eso, ¿me entienden? Y ese es el gran llamado. Por eso en la Biblia hay libros tan trascendentes como Proverbios, por ejemplo. Es como cuando Dios nos llama al entendimiento. Dios nos invita a ver más allá, a saber vivir, saber comportarnos, saber actuar, saber decidir. Hay gente que sabe que trabajar, por ejemplo, es bueno. Pero ellos son flojos, por hermano. Son dejados, arrastrapatas, inoperantes, ¿me entienden? Improductivos. Y no porque no tengan la capacidad intelectual, es porque son flojos de adentro. ¿Me estoy explicando? Lo estoy poniendo como un ejemplo bastante tácito y simple, que toda persona podría entender. Y hay otros que por naturaleza son esforzados, ¿me entienden? Por naturaleza son proactivos, por naturaleza van más allá. Claro, un psicólogo podría hacer un perfil, ¿no es cierto?, y avalar un montón de cosas, pero yo creo que esta cuestión tiene que ver netamente con algo que nosotros no podemos medir ni cuantificar: la eternidad del corazón. Hay gente que por naturaleza son fieles como un perro, diría, ¿no es cierto?, alguien fiel hasta morir. Y hay gente que no le es fiel ni a su propia sombra, por hermano. ¿Cómo explicas eso? Pablo dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo, dice. La mente de Cristo. Y cuando habla de la mente de Cristo, habla de la intencionalidad, habla de la inclinación, porque es evidente que él no puede tener la mente de Cristo. Cristo a los 12 años ya daba cátedra, ¿me entienden? Y era un hombre
totalmente fuera de todo parámetro de medición. Estamos todos de acuerdo en eso, ¿no es cierto? Filipenses capítulo 2, verso 13 dice, quiero leer esto para poder entrar a lo que quiero decir. Pues Dios trabaja en ustedes, dice, y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Les da el deseo y junto con el deseo da el poder. Pablo lo dice en la versión 60, la más conocida, porque estoy seguro, dice él, de que Dios pondrá a nosotros tanto el querer como el hacer de su perfecta voluntad, dice. Este mismo verso, la 60. Entonces, la clase de esta noche la he titulado La unción no es suficiente. Quiero hablar de un hombre específico. Abisai. ¿Le suena Abisai? Abisai era uno de los hijos de Sarbia, una hermana de David. Tenía dos hermanos, uno el más famoso probablemente llamado Joab. Y el que le seguía, el menor, era Asael. ¿Se acuerdan cuál fue la gracia que se mandó a Asael o no? ¿O lo que le pasó a Asael? Asael en medio de una batalla quiso pelear con Abner, el general de Saúl, ¿se acuerdan? Y se le metió en la cabeza este que quería matar a Abner, quizás quería fama, no sé. Y ocurre que en medio de la persecución, ¿no es cierto?, Abner se da cuenta de que este muchacho va detrás de él, ¿no es cierto?, y le dice, déjame, le dice. Deja de perseguirme, le dice. Pero Asael se ensoberbia, como decimos nosotros, lo siguió, y en un movimiento, ¿no es cierto?, militar de este hombre, Abner, ¿no es cierto?, da vuelta, usa su lanza y lo atraviesa y lo mata. Y desde ese momento, ¿no es cierto?, nace una tremenda sed de venganza en los hermanos. Joab, principalmente, que era el mayor. Y se gesta toda una historia. Luego viene, ¿no es cierto?, la famosa batalla constante entre estos dos clanes, ¿no es cierto?, el de David por un lado y el de Abner por otro, después que Saúl muere y cae ante los filisteos en Gibeá y es asesinado su hijo Jonathan también. Y en medio de todo este proceso, ¿no es cierto?, siempre tuvo sangre en el ojo Joab, ¿no es cierto?, y su familia contra Abner. Hay un momento, ¿no es cierto?, en que Abner va a visitar, ¿no es cierto?, a este hombre, a David, lo va a visitar para un poco arreglar el cuento y ver si hay alguna salida pacífica a todo lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Y Abner le hace un pacto con David, ¿no es cierto? Hace un pacto y le dice de que si él reúne a todas las tribus, ¿no es cierto?, él lo va a apoyar y se va a acabar esta pseudo guerra civil que ha llevado varios años ya entre ambos bandos, ¿no es cierto? Y esa es como la realidad. Abner, ¿no es cierto?, llega a un acuerdo con David, ¿no es cierto? Y a David, obviamente, para seguir evitando muerte y una guerra civil que ya estaba cobrando muchas vidas y muchos recursos, ¿no es cierto?, le dice que está bien. Y sale, ¿no es cierto?, Abner con el trato que ha conciliado con David, ¿no es cierto?, y llega Joab. Joab andaba peleando, ¿no es cierto?, contra los filisteos, ¿no es cierto?, y aparece Joab como uno de los generales, ¿no es cierto?, y uno de los brazos derechos de David. Y cuando Joab ve que este otro se va yendo, le brotó toda su sed de venganza, ¿no es cierto?, y le dice a David, trata el otro de argumentar, y le dice, este vino a espiarnos, le dice, para atacarnos, ¿no es cierto? Probablemente podría haber sido plausible su argumento, ya que venía constantemente una guerra entre ambos bandos. Pero David le dice, no, he conciliado un acto de paz con él, así que tú lo vas a respetar. Y ahí Joab queda como mordiéndose y sale, y lo alcanza a Abner. Lo alcanza. Y ahí les quiero leer lo que ocurrió acá, lo que cuenta, ¿no es cierto?, Segunda de Samuel capítulo 23. Dice, Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿no es cierto?, hermano de Asael, que había sido asesinado por Abner, dice, era el líder de los 30, dice. Abisai era el líder de los 30. En una ocasión usó su lanza para matar, dice, a 300 guerreros enemigos en una sola batalla. Este Abisai. Fue por hazañas como esta que se hizo tan famoso como los tres. Abisai era el comandante y el más famoso de los 30, aunque no era uno de los tres, dice. Y luego sigue hablando de Benaya, ¿no es cierto? Y después hace la lista de todos los que estaban en el grupo. Y cuando comienza a nombrar los 30, el que estaba ahí era Joab. Aparece como el líder del grupo, o el primero de los 30 del rey David. Y cuando ocurre lo que pasa, ¿no es cierto?, de los que les comentaba esto, de que sale, ¿no es cierto?, a la siga, la Biblia dice que Joab llamó a su hermano Abisai y los dos alcanzaron a Abner.
Y Abisai usó su poder, como lo dice acá, ¿no es cierto? Cuando ustedes leen acá, ¿no es cierto? Dice, Abisai había matado a 300 guerreros en una ocasión. Estamos hablando de un tipo que había experimentado un poder así, pero fuera de serie. Y dice de que este Abisai, con la influencia de su hermano Joab, persiguieron a Abner, se echaron al bolsillo lo que David había dicho, el pacto de paz que había, cobraron venganza, ¿no es cierto?, por el asesinato de su hermano Asael, que bien se lo merecía porque Abner no lo quería matar, porque sabía lo que iba a pasar, porque conocía a los hijos de Sarvia, que eran conocidos por su soberbia y su altivez, ¿no es cierto? Y ahora Abisai, bajo esa unción que tiene, ese poder que tiene, indiscutible, mató a 300. ¿Qué hombre normal enfrenta a 300 guerreros y los mata? Ninguno, por mano. ¿Sí o no? Es humanamente imposible. Es decir, sin lugar a duda, Dios estaba con él. O tenía la unción de Dios, tenía el poder de Dios. ¿Sí o no? Lo tenía. Y bajo esa misma unción, con el cargo que tenía, con el poder que tenía, se alió con su hermano Joab, ¿no es cierto? Y van tras una venganza que no tiene nada que ver con Dios. Y matan a Abner. Y David, cuando se entera de lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, dice de quien no tiene nada que ver en el cuento, los obliga a hacer luto por este hombre, ¿no es cierto?, por Abner, y los obliga a que vayan detrás en la procesión del funeral de este hombre. Y él mismo encabezaba el funeral, David. Y David dice, maldito sea Joab, dice, y su descendencia por lo que hizo, dice. Hay un montón de cosas y situaciones que son difíciles de abordar, ¿sí o no? Cómo se dieron las cosas, qué se dijo, qué no se hizo, qué pensó David, qué ocurrió con Joab. Recordemos que Joab era parte importante del ejército de David. Es decir, un montón de cosas. Es decir, los ánimos quedaron súper tirantes, ¿sí o no? Evidente. Ahora, nosotros no estamos ahí, no conocemos la realidad así palpable de lo que ocurrió, así que difícilmente nosotros podríamos dar nuestra opinión. Es que David tendría que haber hecho esto, haber hecho lo otro, aquí, allá, como muchas veces se ponen a hacer, ¿me entienden? Porque nosotros no estamos en ese tiempo, no vivimos esa época, no sabemos cómo se vía lo que se sentía, lo que estaba en juego, ¿me entienden? Nosotros miramos desde 3000 años a la distancia, donde prácticamente no vemos nada, ¿me entienden? Entonces hay que tener conciencia de eso. Yo simplemente estoy poniendo en el tapete situaciones cruciales. Dios había descendido sobre Isaí en un momento y lo había ungido, pero hacia hasta más no poder. ¿Y él qué pensó? Porque él se cree con el derecho, junto a su hermano, de ir y tomar la justicia en su mano y que su opinión pesa más que la del rey. La unción no es suficiente. El poder no es suficiente. Porque hoy en día tú lamentablemente puedes ver en la televisión, entre comillas, cristiana, a gente que se le dio algo de poder. Y mira las barbaridades que están haciendo. La unción no es suficiente. El poder no es suficiente. ¿Por qué? Porque como en Abisai cayó la gloria de Dios, ¿no es cierto? ¿Saben ustedes que este Abisai, bajo ese mismo poder, ¿no es cierto?, que Dios le dio, en un momento fue él el que salvó a David, el gigante que lo tenía acorralado había en un momento de la batalla, y David, la Biblia dice que se cansó y salió uno a defenderlo, y era Abisai. Ese día usó bien su poder, por hermano. Usó bien su poder, ¿para qué? Para salvar al rey. Pero aquí, ¿qué pasó aquí? Es la pregunta del millón, por hermano. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué ocurrió en este momento? En este momento que se estaba jugando algo tan importante, la unidad de la nación. Tenían que echar las bases para un reino que iba a ser inmenso. Pero ellos no pudieron mirar más arriba, estaban ensimismados en sus deseos y en su venganza. Entonces, ahora cuando yo veo a Pablo, cientos de años después, hablar en otro tiempo, con una revelación nueva del reino de Dios, más bien que nueva, completando en Cristo la revelación y trayendo ahora el reino a los corazones, no por fuera, ¿me entienden?, sino que adentro. Cuando Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, dice, es algo más grande. Pablo no mató a cientos con su lanza, ¿me entienden?, pero todavía sigue matando. ¿O no? No es suficiente el poder, por hermano.
No es suficiente que Dios me bendiga económicamente y me haga prosperar. No es suficiente que Dios me dé un don para sanar, por ejemplo. No es suficiente que Dios me dé un don, no sé, para hacer cosas fantásticas. No es suficiente. No es suficiente que Dios me dé la bendición de que caiga polvo de oro, como ocurrió en algunas partes del mundo, por ejemplo. No es suficiente. No es suficiente que Dios me dé poder para que toque a alguien, ¡pum!, se caiga al suelo. No es suficiente. Porque todo eso necesita un cimiento. Y Pablo se cansó de hablar de eso, de que el cimiento de todo esto era Cristo, su mente, su corazón, sus intenciones, su capacidad de aguante, su capacidad de sacrificio, su capacidad de negación, porque todo eso es el cimiento. Él es la piedra angular, como dicen, ¿no es cierto?, los profetas, que los hombres desecharon y Dios la convirtió en la cabeza, es decir, la parte más importante tanto en lo simbólico como en lo estructural. Eso es la piedra angular. La piedra angular es eso, la piedra donde se funda todo el cimiento, donde se sostiene el peso de la edificación. Si nosotros no tenemos la mente, el carácter, ¿de qué va a servir que Dios nos dé algo en un momento? ¿De qué va a servir que Dios me dé una hermosa voz para cantar y cuando canto, la gente se siente volar en el aire? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que Dios me dé el don de la sanidad? ¿De qué sirve que Dios me dé el don para hacer resucitar muertos incluso? ¿De qué sirve si no tengo la mente de Cristo, el carácter? El carácter maduro, completo, aleluya. Ese carácter que se forja en la adversidad, que se forja en la negación, que se forja en esa fragua donde Dios nos consume y saca las escorias. ¿Sabes qué es lo que Dios ha probado durante miles de años en la tierra y en la vida de la humanidad? Que si Dios no los limpia de adentro, no sirve de nada que los revista por fuera. No sirve de nada que los transforme por fuera. No sirve de nada que en un momento le dé tanta fuerza como se la dio a Sansón, o le dé tantas riquezas como le dio a Salomón, o le dé tantos cánticos como le dio a David. Dios tiene que cambiarnos por dentro, tiene que transformarnos por dentro, y nosotros tenemos que ser los primeros interesados en esa transformación, en ese cambio de mente, de corazón, de accionar. Yo tengo que llevar cautiva, como dice el apóstol Pablo, la mente a la obediencia en Cristo, derribando argumentos de iniquidad. Y él dice, las armas de esta milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir fortaleza y derribar todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Cristo. Pero nosotros muchas veces, por nuestra liviandad, por nuestra flojera, por nuestros malos hábitos y un montón de cosas, no logramos nunca el carácter. Y Dios quiere transformar nuestro carácter. Dios quiere hacer un hombre noble primero. Mira, me estoy recordando una escena, no sé por qué el Señor me la está trayendo al espíritu de la memoria, como dice Milton. O a la mente. Cuando se estrenó esa película que ha causado furor sobre los niños, sobre todo, El Capitán América, el primer Vengador, cuando apareció la primera saga. El general, ¿no es cierto?, que el actor famoso, Tommy Lee Jones, ¿no es cierto?, él anda buscando uno grande, uno forzudo, uno que tenga desplante y todo. Pero el científico, ¿qué buscaba? Él sabía que su suero, su experimento, no solo potenciaba la fuerza, sino todo lo que estaba dentro de la persona. ¿Se acuerdan? Y el general, como general, pensaba, ¿no es cierto?, en lo físico, pensaba en las capacidades. Pero este hombre vio algo que los otros no vieron, vio nobleza, vio bondad. En otras palabras, la esencia que movía a ese flaquito que quería dar la cara por su país, lo que lo motivaba. En un momento le preguntan aquella noche previa, ya cuando va a ser llevado al experimento, le dice, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres matar nazis? Le dice, le pregunta, no, le dice, yo nunca he apoyado a los abusadores de ningún tipo. Yo quiero que haya justicia. Y lo queda mirando porque por primera vez escuchó palabras de verdad. Él no quería venganza, él quería justicia. Él quería libertad para todos los hombres. Y el maestro, este científico, sintió paz en eso. Y le dice, nunca te olvides del hombre que has sido. Le dice esa noche previo cuando lleva una copa y comparte con él. No te olvides y no cambies, le dice. Y en realidad, ¿no es cierto?, esta saga ficticia del Capitán América, la gran moraleja que entrega es que la providencia convirtió a un débil de corazón íntegro en un gran soldado. Y después que pues se revistió de fuerza, de poder, de inmortalidad, porque pasa 60 años y sigue exactamente igual, ¿no es cierto? Y todo lo demás, ¿no es cierto? Lo que realmente importó era ese niño, ese flaquito, ese que estaba dentro.
Y hasta la última saga que no hemos visto, Él sigue siendo fiel a esos mismos principios. En un momento estaba viendo la última que estaban dando Capitán América, y un momento tan glorioso porque está peleando con uno que está pegando y le dice, ¿estás listo? Le dice el Iron Man, porque se ponen a pelear la trama. Y él le dice, podría ser que todo el día, le dice. Y es como que uno se acuerda de la primera escena, cuando él era un simple flaquito y un tipo estaba abusando de él, pegándole ahí, ¿no es cierto?, en un callejón, y la misma actitud, el mismo sentir. Y eso es lo que Dios necesita en nosotros. Dios no necesita revestir a gente mala con poder, a soberbios con poder. No, porque eso termina mal. Termina tomando la gente la venganza en sus manos, tomando sus propias decisiones, no sometiéndose a la voluntad. Dios necesita corazones sometidos, corazones transformados, y a estos corazones revestirlos con su poder, con su fuerza, con su sabiduría, con su gracia, para que no fallen. Dios está harto de revestir a gente que se corrompe. ¿Me estoy explicando o no? La unción no es suficiente. Dios sabía que su Hijo le iba a dar el lugar más alto que un ser creado había podido obtener. Entonces a Dios no le interesaba cuán inmortal fuera, a Dios no le interesaba cuánto sabía, a Dios no le interesaba cuántas victorias había tenido, ni cuántos ejércitos había liderado en la eternidad contra enemigos. No, lo que Dios quería probar en él era otra cosa. Si iba a ser noble siempre, si iba a ser íntegro siempre, si iba a ser un defensor de los débiles siempre, si iba a estar dispuesto a dar la vida por los que él amaba siempre. Eso es lo que Dios quería saber de él. Y los hombres han andado mal en la tierra, buscando el poder, buscando la riqueza, buscando la unción, en la fama, el reconocimiento, lo sobrenatural, y no se dan cuenta de que Dios anda buscando gente que no se corrompa. Y Dios se aseguró en esa cruz de que su Hijo sería igual siempre. Que no importara cuánto lo exaltara, que no importara cuánto poder pusiera en sus manos, que no importara cuánta gloria pusiera en sus manos, Él iba a seguir noble siempre, iba a ser siempre misericordioso, siempre se la iba a jugar por los débiles, siempre iba a ser un mediador, un perdonador. Es lo que Él quería ver, algo que nunca vio en el otro, pero lo encontró en Él. ¿Qué está encontrando Dios en ti, hermano? ¿Qué está encontrando Dios en mí? La unción no es suficiente. El poder no es suficiente. Los dones de gracia, de sabiduría, los dones sobrenaturales, los dones espirituales, los dones naturales no son suficientes. Porque lo que tiene que cambiar, lo que debe demostrarse ante Dios es nuestra integridad. Si soy capaz de perdonar aún cuando me han traicionado. Si soy capaz de seguir amando aún cuando tengo mil razones para odiar. Si soy capaz de conciliar. Si soy capaz de levantar la cabeza y no dejar que la amargura me venza. No dejar que el odio me venza. Eso es lo que Dios quiere ver. No quiere ver otra cosa. Eso es lo que Él quiere cultivar en nosotros. Pero los hombres andan tras muchas otras cosas menos tras eso. Tras las ofertas de la unción, de la riqueza, de la fama, del poder. Eso llama a la gente. Y eso es pasajero. Jesús una vez dijo algo que se ha vuelto nuestro axioma, nuestra máxima de vida. Él dijo, aprendan de mí, dijo. Porque yo, dijo, soy manso y soy humilde de corazón. Una palabra que a nosotros nos queda muy grande, hermano. Y yo tengo el firme deseo de seguir ese camino. Porque las riquezas pasan, la unción pasa, todo va a pasar al final. Las lenguas se acabarán, dice. Las profecías se acabarán. Todo se va a acabar. Y Pablo tuvo la capacidad de decirnos hace casi 2000 años atrás que lo que importa es el amor. Ahora cuando vemos al Capitán América siendo el líder de los Vengadores, todo lo que a él lo ha convertido en el líder fue eso. Por eso los otros lo siguen. Él sigue siendo noble, sigue siendo íntegro de acá, sigue siendo fiel a su amigo, aun cuando está mal, que en este caso el soldado de invierno, que está mal, confundido un momento, pero igual él, su amistad, él no se olvida cuando él lo defendía y lo protegía. Fidelidad, lealtad, sigue siendo el mismo. No se equivocó ese anciano que lo escogió en medio de tanto. Él que estaba desaprobado y fue aprobado para entrar, porque tenía el corazón que tenía que tener. Dios quiere aprobarnos, pero no por lo que hagamos, lo que seamos o lo que hemos logrado, nuestros éxitos, nuestro fracaso. Él quiere ver algo acá adentro, hermanos, acá adentro. El sufrimiento es para eso, para cambiar nuestro corazón y enseñarnos a ser humildes, enseñarnos a no ser presas del odio,
Enseñarnos a ser libres de la amargura, a ser libres de la venganza, porque eso está a flor de piel en nosotros. Nos cuesta un mundo vencer eso, pero aquellos que hemos conocido a Dios sabemos que hay un llamado a eso. Y aunque el diablo trata de pintar eso acá totalmente absurdo, como totalmente retrógrado, totalmente sin sentido, es el sentido de Dios. Dios quiere que así sea, porque cuando Él encuentre un corazón humilde, que ha pasado las pruebas, que ha agachado la cabeza, entonces Él le va a dar el reino con confianza, le va a dar su poder con presencia, con autoridad y sin temor a que se corrompan. ¿Lo están entendiendo? Abisai, ¿qué hizo con la unción? Fue y se vengó de la muerte de su hermano. Se echó al bolsillo lo que había dicho el rey y trajo más división. Trajo más muerte, más destrucción. Eso fue lo que consiguió. No consiguió nada más. ¿Me estoy explicando, no? Nuestro Padre quiere que nosotros entendamos ese cambio. Y cuando Dios decida comenzar a probarte, y decida comenzar a probar tu perdón, decida comenzar a probar tu misericordia, pero a probarla de verdad. Cuando Dios decida comenzar a probar tu humildad de verdad. Cuando Dios decida, prepárate. Porque tú podrás ser el único que te pueda salir de la mano de Dios y le diga, no, ¿sabes qué, Señor? Hasta aquí nomás, yo no aguanto más esta cuestión. Yo no aguanto más la injusticia, no aguanto más la amargura, no aguanto más el abuso, no aguanto más. Me doy vuelta y me voy para otro lado. Dios dice, tú te lo perdiste. Porque lo que yo quería probar en ti era eso. Porque yo no le voy a dar mi reino a alguien que no sea digno. Cristo ahora es la confianza de Dios. Era tan grande lo que iba a ser puesto sobre sus hombros. Era tanta la autoridad que él iba a recibir, tanto el poder, que Dios tenía que probar si iba a ser íntegro hasta el fin. Y él demostró que podía ser íntegro hasta el fin. La Biblia dice algo que nosotros nos pasamos muy someramente. Él amó, dice, y amó hasta el fin. Algo que el diablo no le pudo quitar en la cruz fue que él dejara de amar. A un nivel que nosotros, hermanos, estamos tan lejos de eso. Pero ¿sabes qué? Y aquí viene la gloria que te decir. Cristo no nos pide que seamos como Él, porque en la medida de Él, Él sabe que tú y yo no podríamos soportar eso. Él dice, tu medida, la tuya, la mía es la mía, aprende de mí, dice. La tuya es tu medida, sigue esforzándote. Cuando estés cansado, haz lo que yo hacía, dice Él. Yo clamaba. Y seguía clamando y no me rendía, porque sabía que no solo lo hacía por mí, lo hacía por los que venían detrás de mí. Porque no iba a fallar por eso. Y ahora tenemos a uno, sí. Job no lo pudo tener, pero nosotros sí tenemos a uno ahora arriba en los cielos. Job anhelaba en medio de su angustia. Oh, gloria a Dios. Él anhelaba que hubiera uno allá que hubiese pasado lo que él estaba pasando. Pero ahora nosotros tenemos a uno que sí ha pasado todo y peor que cualquiera de nosotros y está arriba y puede interceder por nosotros, porque él fue probado y tentado en todo y no pecó. Se mantuvo fiel a Dios. ¿Me entienden o no? Mucha gente a veces dice, Dios la agarró conmigo. Yo me he sentido ahí, hermano. Es que cuando Él te quiere realmente transformar, te va a agarrar, hermano. Cuando Él te quiere cambiar, te va a agarrar. Te va a negar cosas. Acostúmbrate que no todo lo que tú le dices, Él te dice sí. A veces la respuesta será no. Por algo. Y va a ser probada tu humildad. ¿Sabes qué? Oh, Rabacá y Sarai, no sé, estoy mirando a Ana, hermano, no sé por qué, hermano. Pero durante años la respuesta era no. 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 Señor, mira lo que... No, le decía Dios. Un año y otro año y otro año. Otro año y el siguiente. No. ¿Cuántas veces habrá aparecido el diablo a susurrarle? Es el Dios que tenéis, po. Venía así, lo adoráis y te dice no. Y todo, y no eres un nadie, una mujer estéril, eres la vergüenza. La otra está llena de hijos. Y tú, que tú sirves a Dios, no, te dice Dios. Es la barrera. Como dijo una vez un predicador inglés, hay que pasar la barrera de la traición de Dios. Y no es que Dios traicione, es que nosotros nos sentimos traicionados. Y Dios le decía no, no. Y año tras año, y su amargura crecía, no, no. ¿Qué estaba haciendo Dios? Ahora lo vemos, ahí no se veía, pero ahora se ve. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dios la estaba preparando para que lo soltara cuando se lo diera.
Oh, Rabá Isaac, porque ella año tras año más se aferraba al sueño del hijo, más se aferraba y se aferraba. Y eso que provocaba más amargura, más amargura. Su esposo Elcana, que la amaba, le decía: ¿acaso no soy mejor yo que 10 hijos? Él la amaba, pero no es suficiente. Y no. Hasta que finalmente algo ocurre, ella cruza, algo pasa en su interior. Yo creo que en el corazón se desprendió ya. Ella veía en su hijo la única razón de su felicidad. Ella sentía que si lo tenía iba a ser feliz, y se ensimismó en eso, hasta que Dios le hizo sentir que hay algo más grande que un hijo. Era él. No es Elcana el que le habla, hermano, no. No es Elcana el que le habla. Es Dios mismo. ¿Acaso no te soy mejor que Dios, hijo? Pero su amargura no lo dejaba ver, hasta que ella se quebrantó, se humilló delante de Dios, y algo ocurre y Dios oyó su clamor. Cuando ya no estaba embetunado en amargura, ni en rabia, ni ensimismado en abrazar a ese hijo que tanto anhelaba. Y cuando lo tiene, ella lo entrega. Y lo entrega, ¿saben por qué? Porque ya no lo necesita para ser feliz. Ella ya es feliz. ¿Cuál es tu hijo? ¿Cuál es la circunstancia que tú y yo tanto queremos que se dé para ser felices? No, dice Dios: yo soy mejor que 10 hijos. Yo soy mejor que 10 buenos negocios. Yo soy mejor que 10 cosas maravillosas que tú puedas desear en la vida y que tú pienses que es todo lo que necesitas. Pero la lucha tienes que vivirla primero, tienes que vivirla. Porque si no sufres la lucha, es solamente palabras. Pero después que la pasas, el Señor te prepara para algo grande. Ella iba a tener más que un hijo. Con su dolor, Israel se iba a salvar. Porque cuando ocurrió lo que ocurrió, y el sacerdocio estaba corrupto hasta más no poder, cuando ya no había nadie que predicara la verdad, el niño comenzaba a andar en la presencia de Dios, hermano. Oh, Rabá Isaac, y todo el dolor, todas las lágrimas de esta mujer, toda la amargura de años, comenzó a salvar a la nación. Y cuando ya no habían, Rabacá y Saraya, cuando ya no habían sacerdotes porque habían muerto por su pecado, cuando el sumo sacerdote se había desnucado por su tibieza y quedó un niño, el niño fue suficiente. El niño fue suficiente para comenzar a decir la verdad. No tenían el arca, Ramá y Isaac, porque la habían perdido con los filisteos. Pero había un muchacho que había nacido del clamor, que había nacido de las lágrimas, que había nacido de la renuncia de una mujer. Probablemente nadie vio a la mujer, pero Dios desde lo alto vio que Ana salvó a la nación con su dolor. Y ese niño que se fue convirtiendo en hombre poco a poco, se convirtió en la luz de Dios. Y antes que se apagara la lámpara, antes que la lámpara de Jehová se apagara, Rabá Isaac, antes que ya no quedara esperanza, bendito Rey, antes que la oscuridad viniera y lo envolviera todo, antes de eso, ese niño pudo oír la voz de Dios, aleluya, pudo oír el clamor de Dios: Samuel, 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 antes que todo se viniera abajo, gloria. Ramay Shitara Baki Arasaya. Oye esta palabra del cielo, hermano. Antes que todo se viniera abajo, él oyó la voz. Y comenzó la salvación a moverse. Y comenzó a oír la voz de Dios. Y ese hombre comenzó a traer palabra a la tierra. Se viene juicio a la tierra. Un gran juicio. Y cuando llegue ese juicio, ¿cuál va a ser tu escudo? Va a ser tu sufrimiento por la causa. Ustedes que han estado conmigo en todas mis tribulaciones, dijo el Rey a sus discípulos. Ustedes que han estado en mi tribulación, procura pagar el precio ahora. No trates de buscar cosas que tú creas que te van a hacer felices o que te van a completar. Porque cuando Dios quiere dar algo, no le pide permiso a nadie. Él viene y te lo da en la mano. Pero si alguien todavía no tiene un hijo, es por algo. Si alguien todavía está solo, es por algo. Si todavía no se da algo, es por algo. Aprovechen ahora. Aprovechen este tiempo. Y habrá tiempo para lo demás. Este es un tiempo para buscar a Dios. Este es un tiempo para consagrarse. Este es un tiempo para buscar su rostro. Este es un tiempo para no perderlo, hermano. Él está aquí ahora, hermano. Él está aquí. La unción no es suficiente. El carácter, el que debe forjarse para recibir el derramamiento de su presencia en nuestros corazones. ¿Me entiende lo que estoy hablando? El poder no es suficiente. Las revelaciones no lo son.
Pero con un corazón transformado se asegura una eternidad al lado de Dios siempre. Un corazón, Pablo decía, a mí nada ni nadie me va a separar de Dios, decía, aleluya. Y no lo decía por los milagros que hacía, no lo decía por las resurrecciones que llevó a cabo, no lo decía por las almas a las que le predicó. No era eso de lo que él se aseguraba. Él se aseguraba en su trato. Él había sufrido por la causa de Cristo. Él decía, yo estoy juntamente crucificado con Él. Esa era su seguridad. Ni siquiera que fuera apóstol, porque él incluso llegó a decir, no sea que yo me pierda, decía. ¿Me estoy explicando o no? Este es tiempo, hermanos, de cambiar. Este es tiempo de buscar las cosas mayores antes que la lámpara se apague. Él llama, pero llama a los que han nacido para Él. Llama a los que han nacido para Él. Llama, Él llama, te llama por tu nombre en las noches, Él te llama. No dejes que las cosas del mundo, ni las palabras de gente perdida, gente que no tiene la mira puesta en el cielo, sino que en la materia, arrastre tu corazón. Mantente fiel a la verdad, mantente fiel al llamado, mantente fiel. Dios te llamó para ser una nación santa, un pueblo que le pertenece a Él, un pueblo que oye la voz de Él en las noches, un pueblo que siente el llamado. Lo demás va a pasar, hermano. Lo demás va a pasar todo. Pero con lo que me voy a quedar va a ser con lo que cultive en su presencia. Y yo puedo subir aquí, hermano. Y en un momento Dios puede llenar mi boca. Y puede ser de gran bendición para mí, para ustedes. Pero lo que a mí me bendice de verdad es cómo ha cambiado mi carácter allá abajo, cómo ha cambiado mi carácter y mi cosmovisión de la vida y del mundo en la intimidad, cómo vivo, cómo siento mi dolor, cómo digiero mi adversidad. Eso es lo que determina lo que soy. Dios llena mi boca en un momento y lo puede hacer para darle alimento a otro, para liberar a otro, para sanar a otro, para ayudar a otro, para bendecir a otro. Pero eso no es lo suficiente para mí. Es como yo lo vivo a solas. Es como yo lo siento a solas. Eso es lo que cambia mi vida. Y esa es mi gloria. Cómo lo vivo a solas. Cómo vivo mi adversidad, mi sufrimiento a solas. Eso es lo que determina mi eternidad y determina la aprobación o la desaprobación de Dios. Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué, hijo? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aprobado. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Hoy yo hago un llamado a los corazones, a los que están aquí y a los que me ven afuera. No es suficiente lo de afuera. El interior, el hombre natural que debe ser transformado. Eso es lo que importa en todo esto, hermano. Lo demás va a pasar, lo demás se va a ir, lo demás va a dejar de ser. Pero si tú y yo queremos ver la gloria de Dios, y yo creo que la queremos ver, Dios está limpiando nuestro interior, como limpió el interior de Ana. Aleluya. Oh, Ramá y Zacarías. Y Dios le entregó una promesa a esa mujer. Le dijo, tu hijo estará delante de mi ungido, le dijo. Oh, bendito rey. Ni nacía David todavía, hermano. Y Dios ya estaba dando promesas conforme a él. Aleluya. Oh, Rabá y Zacar y vasalla en la gloria de Dios. Tu hijo estará en la presencia de mi ungido, le dice. Oh, la gloria de Dios. ¿Qué crees que sentía esa mujer cuando Samuel se convirtió en el juez de la nación? Y se paraba en Silo. Y cuando hablaba, oh gloria, cuando abría su boca, salía la palabra de su interior, salía la revelación de su interior. Cuántas glorias hablaba. Ese hombre levantaba la mano y la gente caía bajo el poder de Dios, hermano. Él muchas veces dejó totalmente noqueado a Saúl bajo la unción que lo rodeaba. No lo podían tocar. Era algo tremendo lo que había en él. Él caminaba a otro nivel con Dios. Él fue el líder, el maestro del rey David en su primer año. Le mostró cómo, y Dios vio toda la gloria de Dios en su siervo. Le mostró lo que se convertiría en ungido de Dios. Oh, gloria a Dios, hermano. Oh, Ramá y Zacarías. Oh, bendito. Sería él al que le diría, no es lo que ven tus ojos, sino lo que ve mi corazón, lo que está dentro de él.
Oh, Ramay, Zacarias, Saya, es la gloria de Dios, hermano. El reino de Dios. Que Dios nos cambie, que Dios nos transforme, que Dios haga lo que nosotros no podemos hacer. Esto para nosotros es imposible, pero para Dios todo es posible. Él puede hacerlo en cualquiera que quiera, en un corazón humilde que quiera. Oh, gloria a Dios. En alguien que desee, Dios lo puede hacer. No es tu fuerza, no es tus ganas, es lo que Dios quiere hacer y que tú le pidas que Él haga. Oh, la gloria de Jehová. ¿Saben que me siento tan contento un momento así, hermano? Siento una felicidad cuando fluye la verdad. Siento una plenitud. Porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien haga callar la voz de los malvados. Esta es la voluntad de Dios, que se vea la gloria de Cristo en nosotros. Esta es la voluntad de Dios. Haz lo imposible en nosotros. Haz lo que nuestro corazón no logra entender, pero tu espíritu sí puede llevar a nuestro corazón a elevarse y a comprender lo que no hemos comprendido antes. Oh, es la gloria de Dios, hermano. Yo no sé cuánto anhelan esto, hermano, pero yo lo anhelo. Y sé que los llamados lo anhelarán. Los llamados lo anhelarán. Pero los que siguen en el mundo no lo van a ver nunca. Eso ya no está en mi mano, ¿sabes? Pero cada uno va a sentir si le tironean el corazón o no. Aquí o afuera, donde estén los llamados, el corazón, Dios lo va a tironear. Porque como dijo el rey hace 2000 años, aquel que quiera hacer la voluntad del Padre sabrá si mis palabras son de Dios o no lo son. ¿Lo ven? Entonces ahora no pidamos unción, pidamos transformación. Tenemos la mente de Cristo, decía Pablo. Traicionado, apedreado, golpeado, encarcelado, en hambre, en pestilencia, casi habiendo perdido la esperanza de preservar la vida, dice él. Derribados pero no destruidos. Ahí está la mente de Cristo. Ahí está la mente de Cristo en la cárcel, ahí en Éfeso. Ahí está con Sila. Ahí está la mente de Cristo. Ahí el corazón se está forjando en la gloria de Dios, hermano. En la gloria de Dios. La gloria. El diablo nos quiere contaminar con el odio que a Él lo contaminó. El diablo quiere contaminar nuestros corazones con la venganza que a Él lo contaminó. Pero nosotros podemos vencer, porque nos fue dado el Espíritu sin medida. No hay medida, no hay un hasta aquí nomás, dice. No hay. Es todo lo que pueda soportar. El Espíritu de verdad os guiará toda la verdad y os dirá lo que ha de venir. Dejen que la verdad entre y haga nido en sus corazones. Y experimente la libertad que algunos por años no han experimentado en áreas específicas de su vida. Si ustedes lo dejan entrar, Él va a romper todo. Si ustedes lo dejan entrar, Él va a sanarlo todo. Porque lo que tú peleas años, el Espíritu Santo lo gana en 2 minutos, hermano. Depende de cuánto te entregas. Depende de cuánto te rindes en sus manos. De eso depende. Si hay áreas que todavía se nota de forma evidente nuestra debilidad, es porque nosotros no hemos dejado que Él gobierne eso. Por eso se alargan tanto las batallas, hermano. Por eso. Por eso vagamos 40 años por un desierto a veces. Porque tememos, porque nos acobardamos, porque somos incrédulos, un montón de cosas. Por eso esta noche el llamado es ese. Que esta noche no se olviden de que lo que Dios necesita son cimientos fuertes, que no se rompan bajo el peso de su gloria. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vengan aquí adelante. Vamos a presentar esta necesidad a Dios. Y le vamos a decir: Señor, yo no me quiero romper. Saúl se rompió bajo la unción. Hay hombres hoy en el presente que es evidente cómo se rompieron, hermano. Evidente. Que Dios tenga misericordia, hermano. Que Dios haga algo. Que Dios se acuerde del bien que hicieron en un tiempo. Se rompieron. El peso de la gloria fue mucho y se corrompieron. Y un cimiento quebrado ya no sostiene la edificación. Nosotros ahora tenemos a uno arriba que no se puede romper. ¿Lo ven? Que Dios nos dé claridad en esto.
Yo espero que entiendan lo que haya dicho. Y espero que ahora ustedes en su intimidad, en su soledad, sigan pidiéndole a Dios entendimiento en esto, porque ustedes no pueden pretender entenderlo todo en una clase de 1 hora. Ustedes tienen que ir por lo íntimo, por lo que está en la soledad, cuando ustedes tienen que luchar por eso. Yo no puedo luchar por ustedes, como ustedes no pueden luchar por mí. Yo puedo orar para que Dios los fortalezca, pero su batalla es de ustedes. ¿Lo ven? Desen cuenta, tengan un momento en su intimidad de sinceridad con ustedes mismos. Gracias, hermano. Y desen cuenta, no se tapen, no se hagan los tontos, no hagan lo que hizo Adán, taparse, sino que desen cuenta y en eso pidan ayuda. No se justifiquen. Yo a veces, hermano, he hecho el ejercicio. Y claro, a mí no me dicen nada porque soy el pastor. Pero yo me doy cuenta cuando yo corrijo algo y no lo reciben. Yo me doy cuenta. Y hasta cierto grado lo entiendo a veces. Porque no es fácil que uno lo confronte. Yo a veces me trato de poner los zapatos de ustedes y siento que no es fácil. Por eso Dios nos da tiempo. Para que tanto va el agua al cántaro, se rompa el cántaro al final. Y uno como dice el dicho, uno se dé a la razón de mente y de corazón. Y comience el cambio, comience la transformación. Un caso emblemático en la Biblia es José. Emblemático. Él tenía un don maravilloso. Él no se imaginaba las cosas. Él tenía el don para interpretar los sueños. Era un don. Es decir, él jamás fallaba en una interpretación, nunca. Porque era un don. No era por cachatía, como a veces yo cacho algunos que son pura cachatía, ¿no? Mitad espíritu, mitad cachatía. Yo no he conocido un ser humano todavía que tenga el don de interpretación de sueños. No lo conocía. No. Como tampoco jamás he visto a nadie lleno del espíritu. A nadie. ¿Me entienden? Aquí quiero llegar con esto. Que cuando Dios da algo es perfecto. Es decir, cada sueño que contaban a Daniel, o perdón, a José, era 100%, era tal como él decía. No había ambivalencia, era un don. No había errores. Pero ustedes pueden darse cuenta cómo él no estaba preparado. Él, José. Es decir, recibió un tremendo don que cayó sobre un cimiento que no aguantaba. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo que ya todos sabemos. De los 17 años hasta los 30, abuso, injusticia, maltrato. Ya, Dios tenía que romperlo porque estaba muy torcido. Pero Dios tenía un tremendo plan con él. Y después de todo lo que vivió, se han hecho hasta películas, monitos de su vida, ¿me entienden? Por lo emblemático que es. Porque él se parece mucho en lo que Dios hizo con él, en lo que Dios necesita hacer con todos los humanos casi. Algunos en un mayor grado, en menor grado, dependiendo del llamado, el propósito. Bueno, eso es otro tema. Pero el tema es que cuando él llegó al final y estuvo listo, ese que se presenta ante Faraón, no tiene nada que ver con el José que decía que las cañas se inclinaran ante él, la luna, las estrellas. No tiene nada que ver. Nada que ver, es otro hombre, es otra persona. ¿Lo ven o no? De eso se trata. Entonces hay muchas personas que son como José, pero al principio. Y se nota, hermano. Porque ahora les digo lo que realmente importaba en José, lo que realmente salvó a la nación. No fue el don. No fue el don. El don fue una herramienta en un momento. Pero lo que salvó a la nación fue José. Habrá otro hombre, dijo Faraón. Él tenía lo mejor del mundo, hermano. Lo más estudioso, lo más preparado, lo más granadito del mundo estaba en Egipto, ahí al servicio del faraón. Y en un momento Faraón, a pesar de que era un pagano, ¿no es cierto?, pudo darse cuenta que este José era pero exponencialmente superior en todo a los demás, en carácter, en integridad, en liderazgo, en humildad, en servicio, en sencillez, en sabiduría. Eso fue, y él se sorprende, ¿habrá otro hombre como él? Dice, ¿habrá otro? No, dice, se sacó el anillo y se lo dio.
¿Se dan cuenta, no? Pero ese hombre, miren cómo Dios lo probó, porque después que él hizo todo y pasa lo de su hermano y todo, fue la última prueba, el perdón. Y se dan cuenta cómo su corazón se encauzó bien y perdonó. Algo que realmente era, pero... ¿Se dan cuenta? Oremos por eso. Es lo que realmente importa. No va a ser fácil. Porque esto, aunque suena épico y lindo, a la hora de vivirlo es terrible. Y yo no se los digo como alguien que ya lo pasó. Yo estoy ahí en la batalla. Pero ya estoy viendo esa luz en el horizonte. Y sé que hacia allá tenemos que ir. Para que se cumpla el propósito de nosotros. ¿Lo ven? Por eso mejoren. Anhelen ser mejores para la gloria de Dios. Amén. Amén. Tome la mano de alguien, vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre, en esta noche bendecimos tu nombre. Te damos gracias por lo bueno que eres. Sabemos, Padre, como dice el apóstol Pablo, que todo ayuda bien a los que te aman. Y hoy te damos la gloria a ti, Padre. Te damos la gloria a ti, Padre. Te damos la gloria a ti, Padre. Porque esto que lo escondiste de los grandes, lo has revelado a los que son como niños. Y en un acto de inspiración, tú llenas nuestros corazones. Y en tu misericordia y en tu bondad, nos dejas ver la realidad que jamás podríamos ver solos. Oh Ramashita Arakai Sabai, hoy glorifícate, anciano de días, que la verdad de tu palabra, la verdad de tus deseos sea derramado en nuestros corazones y experimentemos una paz inconmovible, una paz que supere todo entendimiento, Padre, que podamos ir más lejos, Rey de Gloria, y alcanzar la altura que tú quieres ver en nuestra vida. Amado Adonai, glorifícate en esta noche, que estas palabras den fruto abundante en aquellos que las oyen de verdad. Oh Rey de Gloria, despójanos de lo viejo y danos la fuerza para resistir el proceso. Bendícenos con lo mejor de arriba. Haz que el fuego arda en nuestros corazones. Tuya es la gloria, la honra y el honor. Tuya es la alabanza, la majestad y el dominio. Tuya es la sabiduría, el conocimiento y la autoridad. Nada se compara con tu grandeza inefable. Desde ahora y para siempre la gloria te pertenece. Que tu paz inconmovible llene nuestra mente, nuestros corazones, y podamos elevarnos a las alturas y sentir como tú sientes. Lo que dice el apóstol Pablo, hoy lo declaramos en nuestra palabra. Estamos seguros de que Dios pondrá en nosotros el querer como el hacer de su perfecta voluntad, de su perfecta voluntad, de su perfecta voluntad. Oh Ramashita Arakai Samaya, Yaniko Bakiarai, danos el carácter de Cristo, Señor, algo que nosotros no podemos con nuestra fuerza, pero en un acto de misericordia y gracia tuya, tú lo puedes hacer, Padre. Quédate con nosotros, Rey de Gloria, y guíanos en medio de todo el camino que nos queda, Padre, por recorrer hasta que veamos tu gloria. Danos sabiduría y entendimiento, y que la sangre del Cordero nos cubra en esta noche. Te lo pedimos, bendito Adonai, en los méritos del Cordero. Amén y amén, Rey de Gloria. 1, 2 y 3. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Aleluya! Gloria a Dios. Busque a alguien, bendíganse unos a otros. Hemos terminado.